Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, lo que no se contó de la conquista española con Karl Langebeck. Un episodio muy importante de nuestra historia como latinoamericanos y que hasta el día de hoy sigue vigente es el descubrimiento y la conquista de América. Hecho que dejó una huella, no sabríamos decir si positiva o negativa en las sociedades actuales, tanto de España como de los países de Latinoamérica. Pero ¿qué tanto conocemos de este suceso histórico? ¿Comprendemos los hechos que se vivieron en esa época? Para darle respuesta a estas interrogantes, nos acompaña en este episodio Karl Langebeck, autor del libro Conquistadores e Indios, la historia no contada. Karl, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Nos alegra mucho, Karl. Bueno, el tema de la conquista española despierta muchas pasiones, ¿no? Hay quienes la satanizan bajo el argumento de que ellos destruyeron costumbres ancestrales respetables de los indígenas, y hay otros que por lo contrario aseguran que la llegada de los europeos nos salvó de vivir condenados a una vida de salvajismo, de canibalismo y de ignorancia. Pero ¿cuál es la realidad ante estas dos posturas, Karl? Yo creo que la realidad se encuentra un poco más del lado de la primera versión. Es decir, la conquista evidentemente fue un proceso y es un proceso terriblemente violento con unas implicaciones para la gente más malas que buenas, por supuesto. Eso yo creo que es un acto de reconocimiento importante. Sin embargo, la manipulación política que ha tenido la conquista nos lleva a extremos, ¿no? Y ha llevado a que nosotros nos percibamos a nosotros mismos como latinoamericanos como si fuéramos víctimas permanentes. Y un poco el argumento del libro es, ojo con esa autopercepción como víctimas, cuando decimos es que los españoles nos conquistaron y olvidamos que nosotros mismos seguimos siendo conquistadores en este territorio y que ya no es una cosa de blancos e indios y negros. Estamos asumiendo un papel muy fácil, porque cuando tú te victimizas te percibes a ti mismo como bueno y como inocente. Y resulta que es mucho más difícil tener una idea de responsabilidad y no de victimización. Y yo creo que el tema de la responsabilidad es hora que se abra paso en nuestra sociedad, mucho más que imaginarnos muchos de nosotros como si hubiéramos sido víctimas de una conquista de hace 500 años. Bueno, aquí viene, en su libro usted menciona ciertos mitos que hay frente a este suceso histórico. Uno de esos mitos es que los españoles creían que su cultura era superior, que eran etnocentristas. ¿A qué se refiere eso de etnocentrismo? Sí, un poco la idea es que llega la cultura española y se impone a la brava en medio de unas sociedades indígenas que fueron completamente pasivas e incapaces de resistir. El argumento es, todas las sociedades que se encontraron en el siglo XVI eran etnocentristas. Todas las sociedades somos etnocentristas, es decir, creemos que tenemos unos valores superiores a otras culturas. Esa no fue la diferencia entre los españoles y los indígenas. Unos y otros eran etnocentristas. Lo que es un mito absoluto es que los indígenas fueron simplemente actores pasivos en medio de la conquista, olvidando que los indígenas fueron capaces de resistir, fueron capaces de cambiar. Nuestra sociedad imagina a los indígenas como seres ahistóricos, como sociedades que solamente tienen sentido si se apegan a lo ancestral. Y resulta que las sociedades indígenas son tan contemporáneas como cualquiera. Y en el siglo XVI demostraron una extraordinaria habilidad para resistir ese embate, para aliarse con los españoles en ciertos momentos, para ser cómplices, para poder preservar muchos elementos de su cultura, para poder sobrevivir, en fin, fueron realmente actores de la conquista. No fueron simplemente sujetos pasivos que resistieron lo mejor que pudieron, algo ante lo cual difícilmente podían resistir. Esa no fue la historia. Bueno, podríamos determinar que al tener dos culturas, o sea, dos protagonistas etnocentristas que entraron en conflicto, me imagino que también hubo ese intercambio cultural al momento de llegar a acuerdos. Los españoles o los europeos, ¿qué se puede considerar que adoptaron de estas culturas que encontraron acá? Eso es muy importante. La diferencia fundamental entre los conquistadores y las sociedades nativas
Y yo creo que a veces es bueno repensar eso, porque esto no fue un enfrentamiento entre españoles e indios. Primero porque no existía la identidad española como la conocemos hoy y no existían los indios. Los indios fue una categoría que se inventaron los españoles. Acá había un montón de sociedades muy diversas, pero que tenían en común una cosa, y es que no tenían ánimo de lucro. El lucro y la noción de acumular riqueza no existían en las sociedades indígenas del trópico suramericano. La sociedad española ya tenía el lucro como algo legítimo después de que en la Edad Media fuera muy mal visto, pero era un lucro que se obtenía a costa de algo. Es decir, era una sociedad que quería el ánimo de lucro, tenía el ánimo de lucro, de lucrarse a cualquier costo, pero también tenía el sentimiento de culpa. Ahora, ¿qué pasa cuando se encuentran? Hay todo tipo de transacciones. La sociedad española, los españoles que llegaron a este territorio, también se transformaron, y se transformaron mucho más de lo que la gente cree. Muchos de los conquistadores, pocos años después de la conquista, pocos años después de 1530, digamos, en el Altiplano 36, ya se sentían más de aquí que de allá. Sus hábitos alimentarios, su cultura, todo se había transformado. Lo mismo, por supuesto, que empezó a suceder con las sociedades indígenas. Y no es un cuento tan elemental como nos lo han echado. Hubo conquistadores afrodescendientes. Hubo aliados de la conquista que fueron reconocidos por el rey con honores y méritos durante cientos de años por lo que ayudaron a la conquista. Buena parte de este territorio fue conquistado por conquistadores mestizos, no españoles. Caracas fue una ciudad fundada por un conquistador mestizo. Entonces son cuentos que no nos echan, pero que son muy importantes para comprender lo complejo que fue este fenómeno que llamamos conquista y que, entre otras cosas, no fue un fenómeno del siglo XVI, comenzó en el siglo XVI, pero el ánimo de lucro sigue siendo el motor de elementos de violencia en nuestra sociedad, de élites que se quieren lucrar a cualquier costo y que son ostentosas, que eso es muy de la época de los conquistadores, ¿no? Les gusta ostentar, les gusta la ropa cara, les gusta mostrar que son ricos. Eso sigue vigente en nuestra sociedad. Y por supuesto muchas personas siguen siendo víctimas, como fueron víctimas los indígenas del siglo XVI, pero también muchos españoles del siglo XVI. El siglo XVI llevó muchas tragedias al pueblo español más pobre. Sus condiciones de vida se deterioraron, la inflación fue enorme, mucha gente se empobreció, las minas de mercurio en España se incrementaron la explotación que hacían de la gente más pobre. Los marineros los reclutaban a la fuerza y eran personas que tenían unas condiciones de vida espantosas. Es un poquito contar también que esto tiene varias aristas y varios lados y que no es, como nos dicen las consignas políticas de un lado o del otro, algo tan elemental como una lucha entre buenos y malos. Bueno, hay algo que se dice acerca de que el descubrimiento de América trajo muchas respuestas a muchas crisis que Europa estaba viviendo en ese momento. ¿Es verdad eso? O sea, ¿es verdad que Europa logró con América solucionar muchas crisis económicas, sociales que tenía en esos momentos? Muy parcialmente. España realmente vio llegar las riquezas americanas y las vio salir tan rápido como las vio llegar. La corona española terminó terriblemente endeudada, terminó financiando campañas militares a un costo de sacrificio humano terrible. Es decir, las guerras que emprendió España en Europa le costaron al pueblo español, a la gente común y corriente de a pie española, un montón de sangre. Y finalmente España perdió. Las riquezas americanas salieron de España rápidamente, se fueron a otros países. Y una de las cosas que narra el libro es cómo, por ejemplo, la plata americana, que era la fuente de riqueza más importante, más que el oro, terminó en buena parte en China, que era la potencia mundial de la época. Fue China la que terminó acumulando la plata americana a través de intercambios con los españoles en Filipinas. Yo creo que y obviamente, mira el costo que tuvo al otro lado del continente, el tráfico de millones de esclavos africanos, el tráfico de miles y cientos de miles de esclavos indígenas, que a veces se nos olvida que también ocurrió. La llegada de esclavos blancos al principio. En 1492 la esclavitud no era un fenómeno que se asociara con africanos. Aquí llegaron algunos esclavos blancos, sobre todo esclavas blancas, criadas, servidumbre de mujeres muy pobres.
prostitutas españolas que querían encontrar un mejor futuro en estas tierras. Es decir, esto fue una tragedia de muchos colores. De parte y parte, se puede decir. De lado y lado. Fue una tragedia espantosa con muy pocos ganadores que se enriquecieron muchísimo. Incluso muchos de los conquistadores en realidad terminaron completamente endeudados. Cuando uno mira los testamentos de los conquistadores, muchos de ellos terminaron con unas enormes deudas, que era un motivo de conquista, ¿no? La deuda era un motivo para seguir adelante con la conquista y el ánimo de lucro. Y los testamentos españoles muestran otra cosa fabulosa, y es que, como narré anteriormente, el lucro se hacía sabiendo perfectamente que era algo mal hecho. Entonces los testamentos muestran el arrepentimiento de los españoles. Hoy en día hablamos de la reparación como si fuera un invento nuevo, y ya Ave María trabajo que nos ha mostrado, pero en el siglo XVI la reparación ya existía. Los testamentos españoles reparan a las comunidades indígenas, les devuelven parte de del oro, en fin, que les han robado. Admiten que tienen hijos mestizos, que tuvieron mujeres indígenas. Los testamentos son una faceta del conquistador bastante desconocida y muy interesante. Bueno, hablemos un poco acerca de cómo eran estos pueblos indígenas antes de que llegaran los europeos. Como hemos venido hablando, los europeos no se encontraron con un grupo de nativos salvajes que no tenían ni idea de dónde estaban parados, sino que se encontraron con unas comunidades bien establecidas, con sistemas políticos, con sistemas científicos incluso, y también económicos. Sí, quizás hablamos de que no había como ese ánimo de lucro, pero sí habían transacciones económicas entre ellos. ¿Cómo eran esos indígenas? ¿Lograron desarrollar alguna tecnología entre ellos? Mira, nosotros tenemos el mito de la civilización muy metida en la cabeza, ¿no? Entonces pensamos que la civilización es hacer grandes pirámides o la muralla china, etc. Como las pirámides centroamericanas las pirámides y mexicanas. centroamericanas y mexicanas, los palacios en Europa, etcétera, Perú. etcétera. Y resulta que esto lo decía Walter Benjamin, un autor muy interesante, decía, todos esos actos de civilización en realidad son actos de barbarie, ¿no? Detrás de eso hay una barbarie terrible. Y en el trópico suramericano, las sociedades indígenas respetaban las jerarquías sociales muchísimo. Es decir, había el poder no era el poder de convencer a los demás para hacer cosas en beneficio propio, sino que consistía en ser tratado de cierta manera. La jerarquización era muy importante, pero se basaban en respeto, por así decirlo. Se basaban en el respeto, pero no se basaban en la acumulación de bienes materiales. Las sociedades indígenas en el trópico suramericano se caracterizaban por la destrucción sistemática de todo aquello que pudiera ser eventualmente considerado como riqueza. El oro, ¿dónde terminaba? En las lagunas, en los entierros, en las cuevas. No terminaba beneficiando materialmente a nadie. No había un control económico de la población y no existía el ánimo de lucro. Son sociedades que, por ejemplo, todos los veranos de fin de año salían a destruir sus pertenencias, a destruir sus casas y volverlas a hacer, a destruir su cerámica, a destruir sus mantas o a intercambiarlas por otros objetos con otras personas. Cosa que aprovecharon los españoles, cuyas expediciones se hacían precisamente en verano. Pero eran unas sociedades que claramente no eran igualitarias. Ese es un mito bastante absurdo. Por supuesto, había una enorme diversidad, ¿no? En este territorio probablemente se hablaban cientos de lenguas, pero claramente en ningún caso los arqueólogos tienen evidencias confiables y serias de que se hubiera conformado sociedades donde había élites que explotaban económicamente a la población. Y esa diferencia fue pues absolutamente fundamental, porque pues la sociedad española, por supuesto, era muy diferente. ¿Cómo podemos determinar cómo era la relación entre diferentes comunidades? Sé que antes de que sea Colombia, nuestro territorio estaba basado en los indígenas que habitaban en el altiplano cundiboyacense, los indígenas que estaban en la Sierra Nevada. ¿Eran amigos? ¿Eran enemigos? ¿Cómo era esa relación entre ellos? Las sociedades indígenas que encontraron los españoles, por lo que podemos inferir de las mismas crónicas españolas, eran sociedades que vivían en permanente relación de tensión y amistad entre ellas. ¿Qué quiero decir? Eran sociedades que hacían la guerra entre ellos, pero también hacían intercambios económicos, hacían alianzas matrimoniales. Eran sociedades abiertas. Esto es muy importante,
muy importante, eran sociedades abiertas, abiertas para la guerra y abiertas para el intercambio y abiertas para la comunicación. Para ellos este tipo de relaciones era muy importante. No eran sociedades donde se desconocieran la violencia, pero la violencia no estaba orientada a la conquista de otros grupos para explotarlos. Había competencia entre ellos, muy seguramente, pero sin concepto de propiedad privada de la tierra, por ejemplo, ¿sí? Pero sí propiedad privada o por lo menos comunal de los productos que se hubieran obtenido de la tierra. Entonces eran digamos, eran relaciones muy complejas que aprovecharon los españoles, por supuesto, ¿sí? Para las sociedades indígenas nunca mostraron una resistencia unificada contra los conquistadores, porque los conquistadores fueron vistos incluso como aliados. ¿Sí? En cada región donde llegaban los aliados, y esto lo sabían los españoles, se presentaban como potenciales aliados contra sus enemigos, entre comillas, tradicionales. Y la primera reacción de los indígenas con los españoles fue hacer alianzas, intercambiar objetos, que eso tiene un contenido político muy importante. Uno hace amigos con los objetos tienen una vida social que le permite a la comunidad indígena establecer un vínculo con el recién llegado. Intercambio de mujeres, ¿sí? Muchas veces los españoles llevaban mujeres que habían recibido en un lugar y se los daban a los indígenas de otro lugar y las cambiaban por mujeres. Y para las comunidades indígenas este era un esfuerzo enorme para hacer una alianza. El concepto de alianza es clave y obviamente pues terminó siendo muy asimétrico, pero esa fue la intención de los indígenas. Bueno, hay muchas aristas dentro de todo este tema de la conquista, ¿no? Pero podemos determinar, usted nos mencionaba anteriormente que hubo conquistadores mestizos, hubo conquistadores afrodescendientes. Se puede determinar también que indígenas subieron a tener jerarquía dentro de la conquista con los españoles, más que todo. El indígena en muchos casos fue aliado, pero no conquistador. ¿Por qué no es conquistador? Porque es que ellos no tienen la noción de conquistar tierras o conquistar población para explotarla, ¿no? Entonces yo me resisto un poco a usar esa categoría que sí se ha usado en México, de que los indígenas fueron o pudieron ser efectivamente conquistadores. Yo creo que aquí no. Pero sí fueron aliados. Muchos de ellos fueron aliados. Y la corona los reconoció. Como te mencionaba anteriormente, la corona reconoció aliados. Por ejemplo, en la costa venezolana los reconocía como valientes guerreros al servicio de la corona, porque pues ayudaban en las jornadas conquistadoras. Y esto no es un aspecto menor. La conquista no se hubiera podido dar sin el conocimiento indígena del territorio, sin traductores, sin lengua, sin las mujeres que actuaban. Las sociedades indígenas tenían mujeres para hacer la paz, ¿sí? Los hombres hacían la guerra, las mujeres hacían la paz, aunque también algunas mujeres, como se encontró en la costa Caribe, funcionaban como guerreros. Pero básicamente sin ese conocimiento, incluso mira, sin el conocimiento tecnológico de los indígenas hubiera sido imposible la conquista. Los españoles encontraron muy rápidamente que las canoas indígenas eran mucho más eficientes que cualquier sistema de navegación español. Entonces, la canoa fue fundamental en la conquista del Caribe y en la conquista de los ríos. Jiménez de Quesada, por ejemplo, terminó siendo dueño de canoas en el río Magdalena para enriquecerse a través de actividades comerciales. Es decir, el tema tecnológico, el tema del conocimiento, el tema de los traductores, el tema de los guías. Los indígenas llevaban a los españoles básicamente por donde se les daba la gana. Entonces eso es una cosa en que vuelve a poner de manifiesto que los indígenas fueron agentes activos en todo este proceso. Sin los indígenas la conquista no se pudo haber dado. No se hubiera podido dar. Hay algo curioso en la historia colombiana. Cuando ya nos adelantamos al tiempo un poco, cuando comienza todo el tema independentista, sucede que en Nariño se dio el caso de que muchas comunidades indígenas estaban en contra de independizarse y querían seguir al servicio de la corona española. ¿Por qué se daba eso? Es curioso ver que a nosotros nos enseñan siempre que el Libertador, Simón Bolívar, el Ejército Libertador, el 7 de agosto, que fue la batalla, pero estos indígenas, ¿por qué no querían ser independientes? Mira, el movimiento independentista, que es básicamente liderado por criollos descendientes de conquistadores, seamos francos, es un movimiento que manipula el pasado prehispánico para hacerse presentar a sí mismos como personas que van a reivindicar a los indígenas, ¿sí? Incluso presentan al ejército español como la
como un ejemplo de la reconquista, es decir, nos vienen a conquistar de nuevo. Y es la primera vez en la historia de Colombia que las élites se imaginan a sí mismas como descendientes de los indígenas. Lo reconocen explícitamente y lo usan políticamente. La realidad que debemos enfrentar es que muchas comunidades afrodescendientes y muchas comunidades indígenas prefieren luchar al lado de los españoles que al lado de los criollos, y tenían buenas razones para hacerlo, porque en realidad los dueños de esclavos y quienes les estaban quitando las tierras a los indígenas no eran los burócratas españoles que estaban en las ciudades españolas, sino los criollos. Obviamente también hubo indígenas al servicio de la independencia, etcétera, etcétera. Pero ese es un punto importante porque el libro también quiere resaltar que un hecho muy simbólico. Para muchos latinoamericanos, 1492 es una fecha que se manipula políticamente para sentir nuestras heridas abiertas, ¿no? Y cómo somos víctimas, etcétera, etcétera. Pero para el colombiano, 1967 no le dice nada. Y para nosotros 1967 debería ser mucho más importante que 1492, porque en 1967 un grupo de colombianos invitó a unos indígenas en los llanos a comer y los mataron a todos. Y cuando se fue a averiguar qué había pasado, la respuesta de estos colonos fue que ellos no sabían que matar indios fuera malo. Y yo creo que para la conciencia colombiana es mucho más importante el sentimiento de responsabilidad por lo que sucede en nuestros días que simplemente la victimización eterna de lo que sucedió hace 500 años. Bueno, aquí estamos tocando un tema muy interesante que usted lo menciona en su libro, y es que actualmente todavía estamos viviendo la conquista. ¿En qué se basa o a qué se refiere cuando comenta esta teoría de que aún la conquista está vigente? Yo pienso que para muchas comunidades indígenas lo que vino con la llegada de los españoles fue tan trágico como lo que sucedió después, con lo que sucedió con la llegada del Estado colombiano, con lo que llegó con los agentes armados a las selvas, luchando por causas que ellos pues, no tenían ningún conocimiento ni interés. Yo creo que la conquista sigue y básicamente motivada por el mismo afán, que es el ánimo de lucro. El ánimo de lucro fue el único que, ¿cómo se puede decir eso? ¿Que hizo detonar la conquista o hubo otros intereses? Mira, eso lo han discutido los expertos durante muchos años. Se han argumentado que las enfermedades fueron claves para la conquista. Yo lo dudo mucho. Yo creo que las enfermedades tuvieron un efecto posterior, no en el momento de la conquista. Se ha dicho mucho que las armas españoles eran superiores a las armas indígenas y que eso explica la conquista. Eso es parcialmente cierto, pero como toda cosa parcialmente cierta es parcialmente falsa, porque los indígenas, de hecho lo que sucedió fue que los españoles adoptaron la tecnología militar indígena. Todas las armas defensivas de los españoles terminaron siendo adaptaciones de las que ya usaban los indígenas en sus conflictos. Hay algo muy curioso que usted lo menciona también, y es que los indígenas aprendieron a manejar las armas españolas. Por supuesto, y empezaron a comerciar con los ingleses y con los franceses y a adquirir armas. Santa Marta fue sitiada con cañones por parte de los indígenas. En fin, todo este cuento de la tecnología militar creo que es relativo, no es despreciable, pero es relativo. Pero en realidad la gasolina de la conquista la proveía el ánimo de lucro. Es decir, por cada expedición española que fracasara, llegaba otra. Y llegaba otra, y llegaba otra. Y hay que decir que por cada expedición española exitosa, hubo decenas de expediciones que fracasaron. No, a nosotros nos cuentan pues las expediciones exitosas de Jiménez de Quesada, de Belalcázar, ¿no? Pero no nos muestran los cientos de expediciones españolas que terminaron en un desastre. Claro, en un territorio tan grande como América. Grande, complejo. En este territorio la conquista fue mucho más difícil que en México o en Perú. Y de hecho, fíjate lo interesante de que este territorio tiene que ser conquistado simultáneamente desde el norte y desde el sur. Y que Perú, digamos, los españoles logran cierta consolidación militar en Perú mucho antes que en Colombia. Entonces, esto fue mucho más difícil, mucho más complejo. Y como te digo, lleno de complejidades que a veces no nos cuentan. Claro. Los españoles llegaron con el ánimo de lucro. Llegaron con todo eso, incluso llegaron con esa mitología del dorado, de la ciudad de oro y todo eso. ¿Cómo los indígenas empezaron a adoptar esa parte de
esa ideología de lucrarse también. ¿Ellos llegaron a ese punto o se mantuvieron fieles a su idea de simplemente tener la tierra y ser como austeros hasta cierto punto? Mira, hay de todo. Tú usaste la palabra austero, que es muy bonita, porque la visión de los indígenas sobre los españoles es que los españoles eran tremendamente ambiciosos y tremendamente glotones. Una de las cosas que dicen los indígenas es: pobrecitos estos españoles que en su tierra no deben tener nada, porque aquí llegaron a coger todo, y muy especialmente la comida. Incluso los animales que trajeron los españoles, como los cerdos y las vacas y los mismos caballos y los perros, fueron vistos como grandes depredadores, como animales que llegaban a destruir todo. Y para los indígenas fue muy fácil pensar que los españoles eran una suerte de chamanes malos, porque los chamanes no solamente son buenos, los chamanes pueden ser malos, pueden hacerle daño a la gente, ¿sí? Y que eran chamanes que se convertían en jaguares agresivos que mataban a la gente, y esos jaguares terribles eran los perros, que eran perros entrenados para la guerra, para matar. Pero obviamente, pues si tú miras nuestra sociedad, la ambición no es un patrimonio étnico de nadie, ¿no? Aquí la ambición rompe las barreras étnicas y sociales, incluso de clase, porque se ha vuelto como si se tratara de la principal razón para vivir en esta tierra el corto tiempo que pasamos por acá. ¿Pero podemos decir que la ambición es herencia española? Claramente el ánimo de lucro era desconocido para los indígenas en el siglo XVI. Claramente. Eso es un fenómeno histórico que empieza a surgir en Europa a partir del siglo XIII. Obviamente no podemos ignorar que cosas similares pueden estar pasando en China, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tendemos a ver la historia de esta conquista como una historia atlántica, que involucró solamente a Europa y América, y ya es muy claro que esto ya se refiere a un mundo interconectado. Pero claramente el ánimo de lucro llega con una herencia de la Edad Media tardía, que aquí era completamente desconocida, pero después se vuelve pues una cosa que ya no se puede simplemente reducir a categorías. Ya se volvió nuestra. Pues es lo que estamos viendo en los periódicos todos los días, ¿no? Bueno, hay una pregunta muy curiosa que creo que a nivel de sociedad, de los que conocemos, alcanzamos a conocer esta parte de nuestra historia, nos lo hemos preguntado y nos hemos hecho esa hipótesis, ¿no? Cuando Inglaterra intentó conquistar Cartagena o sitiarla, si hubieran tenido éxito, porque llegó con un ejército tremendo y, mejor dicho, ya tenían la victoria asegurada, pero gracias a la estrategia de Blas de Lezo y todos ellos lograron salvaguardar a Cartagena para España. Pero ¿qué hubiera pasado si Inglaterra hubiera tenido éxito? ¿En estos momentos estaríamos haciendo este podcast en inglés o qué hubiera sucedido? Yo creo que ahí obviamente entrar en esos terrenos especuladores y sobre todo, digamos en mi caso, que no soy experto en ese tema ni mucho menos, creo que es muy difícil. Yo no creo que realmente Inglaterra en el siglo XVIII tuviera pretensiones de hacer colonias permanentes en el continente suramericano más allá de lo que ya tenía, aunque hubo intentos interesantes. Les voy a contar. Quizás nadie sabe, pero los escoceses tuvieron una colonia en el Darién. Okay. Tuvieron una colonia de verdad, y los indígenas se relacionaron con los escoceses muy pacíficamente para pelear contra los españoles. Luego llegaron los franceses y los ingleses. Los caciques cunas estudiaban en Jamaica, aprendían inglés. Cuando los españoles llegaban a las aldeas cunas en Panamá y en el Darién colombiano, encontraban que tenían la bandera inglesa, porque pues los indígenas obviamente aprovecharon para tener aliados contra los españoles. Claro. Y los ingleses, franceses y escoceses tenían intereses económicos para el cultivo de cacao, etc. Mucha gente quizás no sabe que Escocia perdió su independencia gracias al desastre que fue su expedición al Darién y la colonia en el Darién, porque perdió tanto dinero que la corona escocesa terminó, adhiriéndose a la inglesa. Entonces, o sea, todo lo de William Wallace se fue al traste. Y, por ejemplo, las relaciones de los indígenas en La Guajira con los holandeses. Muchos indígenas hoy en día tienen apellidos holandeses y tienen relaciones con los holandeses porque estas sociedades indígenas son muy abiertas, son muy fluidas, no son esta cosa cerrada pues, que a veces imaginamos, sobre todo en ciertos lugares. Yo no creo, y otro mito que el libro trata de discutir es esta idea
tan descabellada que nos presentan, que es que la corona española fue tan buena con estos territorios que por lo menos los indígenas sobrevivieron, que la corona protegió a los indígenas por razones humanitarias y que una de las diferencias entre las zonas que colonizaron los ingleses y colonizaron los españoles es que los ingleses acabaron con los indígenas mientras los españoles no lo hicieron. Ese es un mito absoluto, es una idea completamente absurda de la historia. Porque fíjate que en Sudamérica, en muchas partes, los españoles también arrasaron, los españoles y latinoamericanos. Ojo con eso, arrasaron con las comunidades indígenas, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, en buenas partes de Argentina, en buena parte del Brasil, en las Antillas, incluso en partes de Colombia, etc. Entonces, esa historia no es tan sencilla. Bueno, pues profundizar en estos episodios de nuestra historia es una aventura que no nos deja de sorprender, ¿no? Y pues creo que cada día vamos a encontrar nuevos datos y nuevas cosas que nos van a ampliar ese conocimiento y nos van a eliminar muchos mitos que quizás traíamos desde hace muchos años. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Te agradecemos, Carl, por estar con nosotros. Gracias por toda esta información tan interesante. Este tema de la historia es realmente algo que me apasiona a mí y creo que nos apasiona a muchos en este país. Te agradezco, espero te hayas sentido muy bien. Muchas gracias y mensaje final. Ojalá los lectores empiecen a oír oír con sentido crítico todas las versiones sencillas y elementales y todas las consignas medio pendejas que promueven ideologías muy, muy precarias para entender fenómenos muy complejos. Exacto, y pues para todos aquellos que nos escuchan y que quieren ampliar sus conocimientos en este episodio tan interesante de nuestra historia, pues el libro de Conquistadores e Indios, la historia no contada, es una lectura obligatoria. Entonces, ustedes pueden conseguir este libro en su librería favorita, pero también lo pueden conseguir en www.penguinlibros.com/co. Así que los invitamos a que puedan adquirir esta pieza literaria muy importante para todos aquellos que amamos la historia. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.